Santiago de Chile ya no está disfrazado, pero desde las sombras de sus calles, no me cabe duda, ángeles anónimos esperan su momento para alzar sus máscaras y colores. Tal vez este libro los alienta a no perder más tiempo. Si necesitan apoyo, saben dónde encontrarlo. Ya conocen lo que siempre he dicho, lo que siempre he gritado. Disfrázate, Santiago. Con palabras de Máximo Metrópolis, también parte protagónico de este libro, de Santiago de Chile, les doy la más cordial bienvenida y presentamos, y no voy a hacer ningún alargue más, no un alargue extraño, presentar en este Traficantes de Cultura al ilustre Francisco Ortega, autor de Disfrazados, la historia enmascarada de Chile, editada por Áurea Ediciones y que ahora así va a aparecer en pantalla completa. Francisco, muy agradecido en verdad que haya esta ventana para poder conversar precisamente con este libro. Siento y creo que este es un libro bastante extraño en lo que está recorriendo en la literatura, por lo menos en este 2020 pandémico. Súper raro, es un libro de partida, es un libro antiguo, es una reedición de un libro publicado originalmente el año 97, 98. El libro, ese libro fue parte de un proyecto en un taller literario, en un taller del taller de Carlos Franz, en los talleres José Donoso. Y todos los que trabajamos, los que participamos en ese taller, nos publicaban el libro. Pero claro, Disfrazados salió en un tiraje de 100, 120 ejemplares y quedó ahí, quedó perdido. Era un libro como que lo leyeron 150 personas, está en alguna librería, en algunas bibliotecas públicas, hasta que Áurea el año pasado, como en febrero del año pasado, sí, más o menos, me dijo si tenía algo que publicar. Y fíjate que yo había encontrado el manuscrito Disfrazado y lo que me había pegado fuerte había sido exactamente el párrafo que tú leíste. Porque yo dije, este libro como que se adelantó, como que nos habló de la tía Pikachu, del Spider-Man, de todo lo que pasó en el octubre del 2019, 20 años antes. Y me asusté. Me asusté porque a mí, o sea, no es que me tire flores, pero me ha pasado varias veces. Por ejemplo, en Logia, yo hablo de la arremetida de un gobierno autoritarista brasileño, o sea, evangélico en Brasil, 4 años antes de Bolsonaro. Y este libro, el 98, está esa frase que cuando yo hablé con los editores de Áurea me dijeron, pero esto es como si estuviera ahí adelantando en clave de ficción. El octubre de 2019 fue raro y esa es la razón por la cual acepté reeditar este libro, que era un libro experimental, un libro de taller, un libro que era muy, más que la historia, es más importante la forma, ¿no? Porque es un libro que si tú lo leíste es un falso reportaje, es un falso ensayo histórico. Está escrito como si fuera un libro de divulgación histórica sobre un periodo, sobre un Chile inexistente. Te digo, yo lo leí, me lo devoré, me lo comí. Porque, y aquí yo te digo más bien porque yo, como te digo, yo leo mucho y es muy raro encontrar este tipo de libros. Sé que el Bolaño tiene algo con la literatura nazi en América, del cual aún no leo, pero este es un libro como, porque uno tiene, perdón, Francisco. No, que de hecho este libro nace precisamente después de que leí la literatura nazi en América. Mira,
fíjate las vueltas de la vida, me lo prestó en ese taller Marcelo Leonard, que éramos compañeros de taller, con la Lona Fernández. Wow, wow. Wow. No, pero yo te lo decía porque uno cacha más bien el formato de documental falso, precisamente porque como la cosa más audiovisual, uno no lo tiene más tan consciente en los libros. Y aquí quiero irme a la idea primigenia en el fondo. ¿Tú tenías dando vuelta esa idea en los talleres de Carlos Franz? Y de pronto te hace como, oye, ¿qué se les ocurre? Y mira, yo tengo esto. No, mira, yo entro a ese taller y yo llevaba viviendo en Santiago 2 años más o menos. Sí, 90, no más, 4 años. 4 o 3 años. Yo ahora llegué el 94, estos son 97, 3 años. Mira, a mí las matemáticas no me funcionan muy bien. Y cuando llegué a Santiago, un compañero de universidad me prestó Watchmen, la novela gráfica de Alan Moore, la de los superhéroes, que hay una serie, hay series, películas, etc. Y cuando yo leí Watchmen, eh, fue como un puñetazo, porque la primera vez que yo leía algo que se tomaba en serio el mito de los superhéroes. Entonces, después de leer eso dije, ¿y cómo será algo así en Chile? Y yo propuse esta misma historia que tú leíste, pero con los personajes de cómic chileno. O sea, básicamente era una historia que comenzaba, que era más convencional, era un relato. Comenzaba con el asesinato de Condorito. Y con Mampato empezaban a buscar a distintos personajes de cómic chileno para ver quién había matado a Condorito. Pero cuando yo presenté ese proyecto, que muchos se rieron y en general gustó, Carlos Franz me dice, el único problema que tiene tu proyecto es que estás trabajando con propiedades intelectuales de otras personas. Por lo tanto, un libro que si lo terminas nunca se va a poder publicar porque ninguna editorial tiene ¿cómo se llama? La plata, como para pagar los derechos intelectuales porque eran como 20 personajes, Mampato, Condorito, Coné, etcétera, Pepe Antártico. Era súper caro. O sea, escribirlo era barato, publicarlo iba a ser súper caro, porque no, era como pagar, es como como hacer una película y llenarla de canciones, ¿cachai? Las canciones son lo más caro para las películas. Y, y el tema es que yo dije, ya bueno, voy a hacer lo mismo pero con personajes inventados, voy a imaginar cómo hubiese sido Chile con superhéroes. Entonces lo primero que lo primero que escribí fue una versión bien como con personajes, muy convencional, hasta que el Marcelo Leonard me prestó la literatura nazi en América, y yo ahí vi que había un formato muy interesante que era la novela escrita como si fuera un falso ensayo. Y a mí me hizo mucho sentido escribir este libro, reescribir este libro en esa época, o sea, rigor, escribirlo, porque de la primera versión existieron 20 páginas. Escribirlo como si fuera un libro de no ficción. Un libro de no ficción de un Chile paralelo, donde efectivamente en 1938 existieron superhéroes y vivieron y fueron partícipes de la política y de la sociedad chilena hasta 1992 con el asesinato de Jaime Guzmán, que es muy importante en el libro. No es un spoiler, pero porque es un libro que en rigor no tiene spoiler, porque no tiene estructura narrativa. Es decir, es importante ese libro, que es un libro muy raro, muy distinto a todo lo que yo he escrito desde entonces. Un libro que a través del superhéroe y el autor puede aprender de la historia del siglo XX chileno, porque todos los hechos que están en el son reales. Aquí yo quiero irme al proceso de escritura, Francisco. La Quiero maldita irme internet que al proceso de escritura, porque una cosa es si nos vamos al trabajo de logia, si nos vamos al trabajo del verbo Kaufman, ya es como tomar un hecho histórico de ahí crear la historia. Esta otra sí. cosa, esto es básicamente tomar un libro antiguo, un libro antiguo falso, publicado en una editorial falsa sobre un Chile
voy a decir falso, pero digamos que es el lado B del país en el fondo. Sí, Es, sí, cre- es es, como una cre- dimensión paralela. es la dimensión paralela. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo fue, o digamos, hubo mucho de creación en esta segunda edición con Aurea o tuviste que solo básicamente pulir? Básicamente pulir, porque en el fondo este libro, cuando se escribió originalmente, todo lo grueso ya estaba hecho. Y Ujú. curiosamente, mira, el libro se escribió en el 97. El 97 Internet no era tan, o sea, había Internet, pero no era lo que hoy, no existía Google, por ejemplo. Ujú. Entonces la mayoría de los datos históricos que hay ahí, yo los tuve que tener con un libro, con todos los libros que aparecen en la bibliografía, en las notas de pie, que son libros reales, yo los tenía a mano y todas las citas textuales que están entre comillas las tenía que ir copiando literalmente, así como se hacían los trabajos antes. Y después de copiar esas citas literales, yo ¿cómo se llama? Las modificaba un poco para que tuviesen que ver con los superhéroes, que básicamente metía la palabra vigilante enmascarado cuando era necesario. Pero fue un libro que con Aurea lo que hicimos fue una revisión gramatical, o sea, actualizar algunas palabras, qué sé yo, habían cosas que había mucho punto y mucha coma. Hubo un rato que fue la propuesta de ellos, es que yo escribiera un epílogo donde contara qué pasó después. O sea, que básicamente, porque el libro termina la acción más o menos en 1994. Y que contara qué ocurrió después, qué ocurrió ahora. Y yo le di hartas vueltas y finalmente le dije, no, ¿sabéis qué? Este libro hay que publicarlo tal cual era la versión original. Porque la gracia que tiene la versión original es que quien lo lee va a decir, oye, pero mira, este libro de alguna manera ya en el 98 adelantaba muchas cosas que ocurrieron en el 2019. Y creo que quedó mucho mejor así a haber escrito un epílogo donde, no sé, pues sale, hubiera salido que la tía Pikachu es parte de los superhéroes. Con la tía Pikachu en la nueva generación, junto con Sí, el sensual Spider-Man sí. y todo ese grupito, y Pareman. Que de hecho lo pidieron, ¿ah? Lo pidieron, fue como, oye, pero incluyámoslo acá. Y de hecho hay harto lector que lo ha reseñado en Goodreads, que dice que, oye, pero ¿por qué no hizo el último capítulo que aparecieran estos personajes? Pero es que yo creo que no, porque en el fondo el libro es lo que es, no es lo que... Yo creo que se hubiera traicionado un poco si se hubiera hecho un epílogo. Quiero irme porque, y aquí quiero irme también a la construcción, a la línea de tiempo, porque también está el apéndice con la línea de Sí, tiempo superheroica del país, donde la historia comienza obviamente con la edad de oro, la de transición de plata y la edad difusa, pero también hay un antes de la edad de oro, o sea, en la sí, época colonial, y aquí tenemos, creo que a quien inicia todo, que es el Sereno, si se el alcanza a sereno, ver en sí. pantalla. Aquí hubo también, pienso, mucho del Francisco Ortega, del dioses chilenos, del alienígenas chilenos, donde toman mucho, y bueno, y Oreste Plat hacia atrás, en el fondo, donde toman mucho del folclore para darle un poquito de mística, darle esa heroicidad. No sé si estoy inventando Sí, la palabra o no, sí, no, está bien. pero darle ese punch donde este tipo existió, combatió el crimen y murió en muy extrañas y lamentables circunstancias. Sí, tienes Hubo, razón, porque básicamente es como una especie de folclore imaginario. ujú, Son figuras folclóricas todos los que aparecen ahí. El Sereno, de hecho, está basado en el primer policía que hubo en Chile. La primera unidad, antes bueno, los carabineros de Chile, la policía chilena uniformada es bastante reciente, de la época de la década del 20, del siglo XIX. Pero la primera institución policíaca que hubo en Chile durante la colonia de hecho antes de la colonia, no, pues durante la colonia exactamente, era el Sereno, que eran estos vigilantes que iban con su farol durante la noche y decían las 9 han dado el Sereno, que daban la hora y al mismo tiempo se encargaban de limpiar las ciudades de maleantes. Entonces a mí me ujú. parecía que era interesante que el primer superhéroe chileno agarrara la identidad de El Sereno, que era los serenos, que eran los primeros policías guardianes de la ley y el orden.
Quiero también, también tomar parte de la edad de oro de los superhéroes, que aquí es una historia muy bonita y a la vez muy triste, que es la del joven Alcino, que Sí, tomas el personaje de Pedro Prado. Eh, exactamente. ¿Cómo fue el trabajo? Por lo menos con él. ¿Sabéis qué? Eso, hay dos personajes que son anteriores, que son parte de un proyecto de un cómic que yo hice con Dédalos, con la editorial del Jorge David, que es una editorial que empezó y quebró como a los 4 meses, Doctor y Zombie. el Doctor Zombie, y Ujú. con ellos yo trabajé un título de superhéroes, como superhéroes chilenos, que de hecho los rescaté acá, que se llamaban Amén, que era Acción Metahumana Encubierta Nacional, después aparece en el libro, y, y yo de esos superhéroes que nunca se hicieron rescaté tres cosas: el nombre Amén, que aparece ahí, y dos superhéroes que estaban basados en personajes literarios chilenos, que era Alcino, que a mí siempre me pareció que Alcino, un niño con alas, era como un miembro de los X-Men, Ujú. y Patas de Perro, que también era como un miembro, que eran una suerte de eran X-Men chilenos, o sea, mutantes chilenos de inicio del siglo XX. Y los rescaté acá desde una perspectiva mucho más realista, porque en rigor, si tú te fijas aquí, no hay seres sobrenaturales. La mayoría son tipos que eran disfrazados nomás, no eran superhéroes. O sea, disfrazados que hasta cierta parte de la historia, tomando el ensayo histórico como tal, sí combatieron el crimen. El resto Sí, solamente fue producto de publicidad. el resto, exactamente. Los únicos que combatieron el crimen, de hecho, fueron durante la Edad de Oro. El resto solo Ujú. todos fueron figuras publicitarias del Mundial del Fútbol del 60, de los partidos políticos del 60, de los equipos de fútbol, de la Chile, la Católica y el Colo-Colo, del movimiento de la nueva ola musical. En la UP también hubo superhéroes que eran básicamente propagandísticos, y finalmente en dictadura, que son los más propagandísticos de todos, pero vigilante urbano, así justiciero, básicamente los únicos que hay son los primeros. Ujú. Quiero irme a uno muy especial que también está, que es un personaje real en el fondo, que está contenido en Dioses Chilenos, que Sí, es sí, el el Dínamo. asombroso Dínamo, o Sí, Antonio Duedil, o el sí. Superman chileno en el fondo. Ese capítulo es nuevo. Ese capítulo sí que yo lo agregué para esta versión, que es un caso que yo cuento en Dioses Chilenos, de un personaje que recibe una carga y básicamente para la prensa chilena real de 1947, el caso real lo puede leer en Dioses Chilenos, fue llamado el Superman chileno. Y a mí me pareció que cuando yo estaba reeditando este libro, cuando lo estaba ordenando, me acordé de ese capítulo de Dioses Chilenos y dije, no, este capítulo tiene que estar acá y hay que meterlo de alguna manera. Y yo metí ese capítulo casi completo, pero claro, con algunos arreglos para que fuera parte de la continuidad de Disfrazados. Es un homenaje al que quizás es nuestro verdadero superhéroe. Estamos con Francisco Ortega, autor de Disfrazados, la historia enmascarada de Chile, para quienes nos están viendo a través del Facebook de Radio Touch, Mundo Películas, Traficantes de Cultura y de Libro Show. Aquí el trabajo ha llegado a Aurea. ¿Hubo un trabajo en conjunto con Aurea para poder pulir eso? ¿O el trabajo de pulir, de limpiar, de sacar cosas fue absolutamente tuya, Francisco? No, 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 a mí me encanta trabajar con actores. Y creo que llega un momento en que aunque uno pueda pulir muy bien un texto, incluso medio diagramado, palabras que se repiten, personajes que cambian de nombre. O sea, hay una edición de Andinia donde un personaje tiene distinto, que es Alberto André King en The Stand, en La Danza, un personaje que tiene 5 nombres distintos, Ujú. tanto King como sus editores. Entonces, en ese sentido, uno tiene que confiar en un editor que te va a decir, sabes qué, esto está súper bien, está bien escrito, pero esto no sirve para este libro. Y en ese sentido, el Martín Muñoz Kaiser hizo un súper buen trabajo de edición. Me ayudó a diagramarlo, me dijo, esto tiene que ir en cursiva, esto no. Algunos títulos son de él, de capítulos, y en ese sentido, la pega de Aurea de Martín partió por ahí. Después la idea de las ilustraciones también es de él y de J, que es el editor general de Aurea. La portada también fue idea de él,
de ellos, y básicamente todo el concepto detrás del libro lo tomaron, lo hicieron propio en Aurea. Ellos me producieron el book trailer, la portada, la tipografía de letra, las ilustraciones. Hicieron un trabajo, pero yo me saco el sombrero. Quiero irme a uno de los héroes que es, aquí voy a ver si alcanza la pantalla, que es Orden y Patria. Sí, que El es el Super Paco. superhéroe. Es el Super Paco. Básicamente lo que ocurre con Orden y Patria es que cuando en 1938 comienza la moda, en 1940 comienza la moda de los disfrazados chilenos, Carabineros al principio y la policía los empieza a perseguir, porque claro, son personajes como que están haciendo la justicia por sus propias manos, hasta que se dan cuenta que la gente quiere a estos personajes y decían, ¿sabes qué? Nosotros también vamos a tener un superhéroe institucional, que es como una suerte de Capitán América, y ya que el lema de Carabineros es Orden y Patria, el personaje se llama Orden y Patria. Y básicamente es el personaje que existe en todo, es el único personaje que se repite en todas las eras, porque existe la primera versión, que es encarnado por por tres Pacos, el Hada de Oro, luego el Hada de Plata también reaparece y es parte de la propaganda de todos los gobiernos de la década del 60. En la UP también aparece siendo un personaje que es cruce entre Carabineros y el gobierno y la UP. De hecho, el Orden y Patria de la UP termina siendo perseguido por los propios Carabineros y termina detenido y desaparecido, y finalmente Orden y Patria regresa en los superhéroes, en los disfrazados gubernamentales de Pinochet, como parte de esta Junta Libertad y Justicia, que es como una suerte de versión enmascarada de la Junta de Gobierno, bien siniestra. Llegado a ese punto, hablan como que el Orden y Patria de la UP es como está fuera de canon. Fuera de canon, sí. Él está Lo, fuera de canon. Este es el lo que vale. descanonizan. Y Claro, claro, que queda, lo queda fuera de, descanonizan. queda Porque fuera de la línea superheroica. sí. Quiero irme también porque también hay un capítulo dedicado a El Manque, que es en las salas del Sí. Manque. Y haciendo un barrido por Google, El Manque sí tuvo un cómic en el fondo. Y GAE Editado, 13 también. editado por Gabriela Mistral. Por Gabriel Mistral. Y hay unos personajes que aparecen al final que son los GAE 13, que es un Ujú. escuadrón que también es un cómic de la época de la UP. El Manque y creo que hay otro más. Hay tres personajes que yo tomé de cómic de la época y los convertí Ujú. en. Claro, el Manque es un personaje bien especial, fíjate. El Manque comienza por la editorial Gabriela Mistral, por Zigzag primero, a finales de la década del 60, y era básicamente un zorro chileno. La misma Ujú. idea. Un personaje enmascarado, el Manque, que es Cóndor, vestido de negro, y hacía justicia en los campos. Cuando Zigzag se convierte en Kimantú, el Manque se convierte en un luchador social. Y los enemigos del Manque dejan de ser ladrones y pillos y qué sé yo, y delincuentes del campo, y los villanos se convierten en los hacendados. El Manque era un protector de los pequeños agricultores contra los abusos de los grandes hacendados del sur de Chile. Y después cuando cae la UP y Kimantú se convierte en Gabriela Mistral, el Manque vuelve a ser el personaje de los inicios. Así que a mí me parece que es un personaje súper interesante. ¿Cuánto hay de homenaje o amor en el fondo? Porque yo te conozco por lo menos desde la época de que leo y hace un buen rato, donde uno escucha a Francisco Ortega contar historias acerca de cómics, y lo encuentro muy interesante porque yo no cacho nada de eso. ¿Y cuánto hay mucho de homenaje en tanto al folclore chileno, en tanto al cómic nacional y en tanto al amor? Sí, bueno, este libro, la base fue el impacto de leer Watchmen, así que yo le debo a Alan Moore, debería estar acreditado en el libro, así como inspiración. No debe estar Pero el viendo. resto, Saludos. pero el resto, claro, hay un montón de cameos hay un personaje que se llama Mario Uso, que es por Mario Igor, que es un Ujú. grande del cómic chileno. Se habla de Máximo Carvajal con nombre y apellido, que también es un grande del cómic chileno. Los nombres de las revistas que aparecen son nombres de revistas, la mayoría son nombres de revistas verdaderas, pero claro, algunas
están como con disfraz, así como con un pequeño cambio para que son versiones como alternativas. Eh, todo lo que, todo lo que se habla del proceso de creación de los personajes está basado en la industria del cómic de la época, de la industria del cómic chileno de los 60 y los 70, que es lo que fue Zigzag y lo que fue Kimantú. Es como que si estos personajes, estos creadores, en lugar de haber hecho revistas, hubieran hecho personajes reales para la pantalla, para el espectáculo, para lo que fuera. A mí me hizo memoria porque hay muchos de los personajes que tienen en el libro que perfectamente pudieran haber sido parte de... Ay, ¿cómo se llama la lucha libre chilena? Los Los Titanes del Titanes del Ring. Ring. Sí, sí, es que exactamente. Lo más cercano fue los Titanes del Ring, que fueron bueno, fueron nuestros enmascarados chilenos, pues fueron la versión chilena de todo el boom, de todo lo que es en México, los luchadores, que es una institución. Claro, con Mr. Chile, la momia, como que estos tipos perfectamente pueden haber sido héroes. Sí, Y quiero irme también a uno de porque hay parte del ensayo histórico, también hay una entrevista a Coronel Corvo, que creo que sí, es el más siniestro de las sí, ilustraciones que figura en el libro. sí. Ese personaje da miedo, Ajá. porque el corvo es básicamente era un símbolo de patria y libertad, y ese es un personaje muy de extrema derecha, y básicamente un psicópata. Ujú. Ahí para que lo puedan ver. Hubo también, de hecho, yéndonos a las ilustraciones, también hubo un trabajo en conjunto contigo, la editorial, ver las ilustraciones de este ensayo Sí, falso. sí, yo le pedí a Martín, que él habló con el ilustrador, léeme el nombre, está en la primera página. Luis Naranjo, Sí, el que, interior y la portada es de Diego Zúñiga. Sí, sí, Diego Luis Zúñiga Naranjo y Diego mismo. Zúñiga. Sí, Ujú. y que ojalá ellos leyeran el libro. Yo no los quería guiar, no quería que ellos interpretaran los personajes. Y le chuntaron a hartos personajes, porque además los hicieron muy en la tradición de los diseños que hace Alex Ross, que es un gran artista del cómic norteamericano, porque Ujú. son como bosquejos realistas de los personajes. Y que tienen homenaje. Hay un personaje, creo que Palomita Blanca, mira, ese personaje a mí me encanta, que ese es El la Llorón. viuda, ¿no? El Llorón, sí. Y, y hay un personaje que creo que es Palomita Blanca, que está hecha como la primera Jean Grey de los X-Men, que me encantó como que... Palomita Blanca. Sí, Eh, que es una colegiala, que es un claro, homenaje ¿cómo se llama? A Enrique Lafourcade también, los personajes. claro. Quiero irme a otro de los entrevistados, y precisamente que para los autores de este ensayo histórico es el personaje que guía y es el personaje vivo hasta el momento, que es Máximo Metrópolis o Máximo Sí, Mendoza en el fondo, sí. que fue el líder de la Liga Que fue el Libertad y artífice, Justicia. que fue el artífice de traer los disfrazados y venderle la idea a Pinochet, se supone, en la ficción del libro. Que es una suerte de Jaime Guzmán mezclado con Lex Luthor. Lex Luthor y un tanto Ozymandias, Sí, volviendo a Watchmen. sí, sí. Es una mezcla entre Ozymandias y un personaje de un cómic que se llama Astro City, que se llama El Caballero, que ese era el. Siempre me lo imaginé como ese personaje, pero nunca les mandé la referencia a los chiquillos porque yo quería que lo hicieran ellos, pero es bastante parecido. Que es un señor que se viste, que es un empresario con antifaz, básicamente eso. Batman. Y claro, sí, pero claro, sin pelear, sin todo el artilugio. Pero claro, este personaje es básicamente yo diría que Máximo Metrópolis es el villano de esta historia, porque básicamente es un personaje muy siniestro, muy maquiavélico, el fin justifica los medios, y que crea un imperio alrededor de estos personajes y que básicamente los crea como para legitimar la dictadura. Eh,
y es un personaje que está a la par de Jaime Guzmán, que surge al amparo del gremialismo, de la católica, es su misma historia, ¿no? A mí Máximo Metrópolis me sirvió para contar la historia de la UDI. De hecho, Máximo Metrópolis en la historia fue parte de la UDI, fue Fue parlamentario parte por de la la UDI, UDI y retirado desde los 2000 yendo directamente a sus empresas. sí. Y vive como en la Torre Santa María, en la parte más alta, como que... No, sí, es un personaje muy, muy siniestro, de hecho. Francisco, y yéndonos un poco más bien a la persona, porque tomando este 2020 pandémico y este 2021 que vendría siendo como su segunda temporada, Sí, como que eh, no sientes tú que el año no ha empezado, que estamos viviendo en un como loop. que, claro, como que seguimos en diciembre, es un extra del 2020. Sí, Ujú. Y quiero irme a eso mismo, porque como fue un año complicado para todos, y en un año complicado para todos vimos como nunca a Francisco Ortega en las vitrinas, con disfrazados, con un libro editado por Siech, con Planeta, en un libro que escribiste junto a Salfate, con con la tercera entrega de Max Urdemales, donde como nunca vimos a Pancho Ortega y yo sí, creo que es que está yo bien. creo, De es- hecho, citando un post que hiciste en Instagram donde publicaste un libro cada 2 meses y no lo hago nunca más. Eso. sí, es que lo que ocurre es bien tramposo, porque en rigor solo fueron 2 libros nuevos. Yo, Ujú, o sea, Alienígenas chilenos, que en rigor lo escribí el 2019, porque se iba a publicar el 2019, pero se iba a publicar en octubre del 2019, pero bueno, todos sabemos lo que pasó en octubre del 2019, y aparece en marzo. Y en rigor el único libro que yo escribí fue mi parte en el libro con Salfate, en Los Nuevos Brujos. Porque este era un libro que, Disfrazados es un libro que ya existía, que básicamente lo, lo edité, entre comillas. El libro con Siech, se llama Historia Monstruosa de Chile, son 3 cuentos que ya estaban escritos desde el 2010 en adelante y que yo los tomé y los monté en que más o menos eran como cuentos que ocurrían en un mismo universo. Entonces, por eso funcionan como una novela corta, pero no escribí nada de esos libros. Y salió este libro. El Max Males 3 también había quedado del año pasado por la pandemia, o sea, por el estallido social. Entonces, se publicó en 2020 y claro, dio la impresión que yo había escrito un libro cada 2 meses, pero en rigor se publicó cada 2 meses. Por ejemplo, ahora sale el cómic de Pinochet a mitad de año, pero lo que yo hice para ese libro, ahora, o sea, Félix es el que se ha demorado. Mi parte en ese libro está terminada hace 2 años. ujú. Entonces, es como que las cosas quedan ahí, ¿no? Pero claro, yo creo que fue bien especial porque ayudó a darle movimiento a la industria editorial chilena que estaba así más o menos. Es como, tengo la suerte de ser un autor que tiene hartos lectores, entonces que lo que provoca el hecho de tener hartos lectores es que arrastras a otra gente contigo. Y en ese sentido, publicar en Siech, que es una editorial chica, hizo que otros autores de Siech también tuvieran visibilidad. Igual que en Aurea, que es una editorial que no es chica, pero una editorial que está creciendo, que es una editorial joven, independiente, tuvo harta visibilidad este año, básicamente por 2 libros, que uno fue este y el otro es el libro De Riquelme, de La Lugo, ventana del ¿no? Dubái. Del Dubai, que tuvo mucha noticia, porque fue, de partida Hugo, un autor que está llamando cada vez más la atención, un autor que empezó en editoriales independientes y ya sé que lo están llamando editoriales de multinacionales, es un autor muy talentoso, un autor muy generoso también, y que yo creo que el Hugo va a dar harto que hablar de aquí, ya está dando que hablar, pero yo creo que es un autor que yo espero orgulloso de él, amigo, hace mucho tiempo, y está creciendo súper bien, Hugo. O sea, está como un autor bien, un buen viento. Ujú. Y levantando que llamó
mucho, que yo hacía mucho tiempo un libro de ciencia ficción chileno que llamara tanto la atención, no solo en el fandom, sino a todo el mundo, como ocurrió con la Ventana de Dubái y también con Disfrazado, que de alguna manera ayuda a levantar la editorial. Ujú. Claro. Y yo creo y Porque claro, siento en el que... caso de alienígenas chilenos, Ujú. en el caso de alienígenas chilenos, un libro que le fue súper bien, pero que venía de ¿cómo se llama? De dioses chilenos, es la misma línea. O en el caso de los nuevos brujos, se junta la cantidad de lectores que tengo yo con la cantidad de seguidores que tiene Salfate, y el hecho de que es un libro que tiene doble autoría y que por un lado tiene una edición crédula y pues tiene mi versión escéptica de las conspiraciones. Entonces es un fenómeno que no es literario, es más popular ese libro. Ujú. Y en ese sentido yo creo que Disfrazados es mi libro más literario del año pasado. ¿Cómo podríamos definirlo? Porque no suena novela, es un ensayo histórico. Podríamos definirlo tal cual, ensayo histórico falso. Es un ensayo histórico, no, es un ensayo ucrónico, en el sentido que la Ucrania. ucronía es como una realidad paralela. O un ensayo distópico, un Ujú. ensayo histórico de un Chile distópico. Suena un poco largo, pero es eso. Yo creo que Ensayo es una histórico. novela de ciencia ficción, es una novela de ciencia ficción escrita como ensayo. Perfecto, perfecto. Yo pienso y creo, también lo había conversado con Ernesto Garral respecto al libro que lanzó con Aurea, que yo creo que ¿Qué? no, que libros como esos no pudieron haber quedado en mejores manos Sí, en sí, Aurea. sí, y yo creo que el libro de Ernesto, si bien es del 2021, es un libro que tiene un libro que a través de la ciencia ficción espejea el Chile el nuevo Chile que empezó en el 2019, de la Ujú. Revolución de Octubre. Porque es un libro súper tramposo, porque es un libro que si bien es un libro de distópico, de ciencia ficción y que juega con el género, es un libro súper político, sin estar predicando la política. Y en ese sentido se demuestra la inteligencia de Ernesto, que es un autor que no solo tiene talento en storytelling, es un autor muy inteligente y se valora y lo hace destacar. Francisco, y bueno, en los minutos que nos quedan de esta conversación, conversando alguna vez con Mirela Granucci me decía que es muy difícil, sobre todo en este 2020 distópico, planearse a largo plazo. En este caso, podemos decir, se puede preguntar qué hay en el futuro de Francisco Ortega? Sea Ah, libros, y qué divertido lo que se pueda, Que lo la que se Mirela pueda nombrar, Granucci, obviamente. sí, que la Mirela Granucci diga eso, cuando la Mirela es una de las personas que tiene más proyectos en forma paralela que yo conozco. Saludos, ella se fue a Brasil, así que saludos a Mirela. Hablé hace poco con ella, sé que está bien. Ujú. Espero que vuelva, porque es más chilena Todos. que brasileña. Ujú. Y sí, o sea, viene la novela gráfica de Pinochet, Ujú. viene una novela juvenil, como de terror, que va a salir por Zigzag, una novela cortita, ¿Ya? y ya mi novela grande, ¿no? Una novela que llevo mucho tiempo trabajando, yo la corrimos para el 2022, porque competir con Pinochet Pinochet es una novela gráfica que por un montón de razones va a hacer harto ruido. Entonces, mejor no poner otro libro encima de Pinochet. Ese es el proyecto que pateaste para el 2022, es precisamente la gran novela de ciencia ficción que estabas Sí, preparando. sí, una novela de ciencia ficción que llevo años trabajándola, que es una novela coral, en el sentido de que tiene muchos personajes, como Game of Thrones, como que Ujú. y es una novela que transcurre entre el 2014 y el 3514, entonces es súper grande. Y ha sido hartos años de trabajo y de corrección y de recorrección, así que es una novela que yo prefiero que corra en un carril solo el Ujú. 2022. O sea, este es un nuevo multiverso de Francisco Ortega. Un Sí, nuevo F. Ortega verso. sí, sí. Pero fíjate que todos mis libros están relacionados entre sí. Ujú. De hecho, Este sobre todo. Disfrazados, sí, pues Disfrazados aparecen los personajes de 1899
aparece, no aparecen personajes de la trilogía de los Césares, pero se habla de la ciudad de los Césares, por lo tanto también hay algo por ahí. Y yo creo que todo lo que de alguna manera uno puede hacer una línea temporal entre mis libros que cohabitan en un mismo lugar. ¿Cómo? Alguna vez creo que se lo escuché una entrevista antigua de Jorge Baradí de la radio, donde hablaba de que muchos de los puristas de la historia, que por lo menos en esta nueva ola de ocupar la historia como un objeto de ficción, o sea, en el fondo, meter una nave espacial en pleno combate naval de Iquique, ¿Sí? como lo hiciste en 1899 junto con Nelson Daniel, molestaba a los puristas de la historia. ¿Crees que eso sigue Sí, tal cual yo creo, o ya da lo mismo? yo creo que ya no, ¿eh? Yo creo que sí, hubo un rato en que sí molestaba, pero hoy día ya, y de alguna manera hay que agradecerle a Jorge, porque la historia secreta de Chile, por lo menos los tres primeros, Ujú. uno, no solo acercaron la historia al público masivo, sino que demostraron que la historia era más que estatuas y que la historia se podía chasconear desde la no ficción. Yo lo hago más desde la ficción, eh, que no era sagrada, y eso es muy interesante. Durante mucho tiempo se tomó a la historia como sagrada, y creo que por eso en, eh, en el último tiempo en Chile no hubo desarrollo de la novela histórica. Sin embargo, en Chile hubo mucha novela histórica entre 1930, 1920 y 1973, que agarraban nuestra historia reciente y la sacudían un poco y la llenaban de misterios y mensajes encriptados y un montón de códigos que son como del bestseller contemporáneo, pero Chile tiene una muy rica tradición de esos años que sería bueno empezar a revisitar. ¿Cómo has sentido la recepción de Disfrazado, Francisco? Lo que más me ha gustado disfrazado es que la recepción ha sido tal cual yo siempre imaginé que podía tenerla. Es como, ¿qué es esto? Como que los lectores se sorprenden del libro y se quedan así como, sí, es... Y sobre todo me gusta que hay sobre todo mucho dibujante cómic que me ha pedido permiso para contar sus propias versiones de personajes de este universo. Y eso me encanta, que alguien más lo tome y que diga, ya, sabéis que esto está basado en disfrazados y podemos ver las aventuras de uno de estos personajes. O sea no es intención tuya explorar alguno de los personajes en una futura novela, Eh, pero si lo hace otro, bien. o sea, quizás lo haga, no me niego a la posibilidad, pero por otro lado, me parece que lo haga otro creador, lo encuentro alucinante. Yo lo decía porque en una parte del libro nombras al equipo 5, pero es muy Sí, someramente. sí, Pero deja más dudas que certeza. Y es como, uy, ¿qué hicieron estos tipos? Y ahí sí, como, pues, ¡pum! lea el libro de Jorge Baradit del mismo nombre. Ahí está. Váyanse por 5 de Jorge Baradit. Sí. Francisco, y bueno, volviendo también al tema del futuro y del tema de los libros, ¿en qué va la serie con HBO? No puedo contar nada todavía, pero va muy avanzado. ¿Y la audioserie con emisor podcasting? Eso estaría para mayo, yo creo. Ujú. Mayo, abril o Excelente. mayo. Sí, Excelente. Bueno, también decir que Emisor ha hecho un trabajo excelente con el tema de las audioseries, con las que ha escrito Julio Rojas. sí, Y ya que esté reclutando equipo creativo, me parece genial. sí, no, es que yo estoy trabajando con Julio Rojas en una serie sobre extraterrestres para no puedo decir para qué plataforma es, pero ya la terminamos y está casi en predesarrollo, que es de una invasión alien a Latinoamérica. Así que yo con Julio somos equipo hace rato ya. Nos dejaste la pastillita, hagan lo que... Sí, Aquí lo dejo. Bienvenido a los Juegos del Hambre. Ay, exactamente. bueno, también ya para los minutos, obviamente, recomendarles esta rareza que es Disfrazados, la historia enmascarada de Chile, que se lee rapidita, que se lee con mucha acción, que yo creo que de alguna parte es la piedra donde Aurea se ha puesto los pantalones largos y contar historias más allá del tema fantástico, o meterle un poquito más de política al tema fantástico, lo que lo hace aún más entretenido y aún más interesante el producto,
el producto libro me refiero, Una- que nos muestra con estos sí, superhéroes que formaron parte de la historia de Chile. Y bueno, obviamente, Francisco Ortega, muchísimas gracias por conversar con la guarida de los traficantes de cultura. un abrazo, ¿no?